Saludos a todos, buenas noches. Estamos nuevamente con el honor y el privilegio de poder conversar con el doctor Daniel Steffen. Seguramente muchos de ustedes los recuerdan. Es un amigo de la iglesia y para mí es un mentor personal, una persona a quien yo estimo y respeto muchísimo en el ámbito de la teología y del estudio bíblico. Doctor Daniel Steffen actualmente da clases en el Dallas Theological Seminary, en el programa tanto en español como en inglés, y es además el autor de unos excelentes libros de griego bíblico para el estudio de los hispanos. Existe muy poco material de estudio del griego bíblico que haya sido producido desde el punto de partida en español. Mucho del material que tenemos es traducido. El doctor Steffen ha producido el material directamente pensando en el contexto hispano, lo cual nos da una gran ventaja de tener herramientas que podemos manejar, que están pensadas para el contexto desde el punto de vista y desde la gramática, la sintaxis de nuestro idioma. Así que no los tengo a la mano porque ahorita estoy fuera de casa por una semana más. En mi casa tengo los ejemplares de ambos textos, pero les animamos a buscar al doctor Daniel Steffen en Amazon. Pueden encontrar la gramática griega y los fundamentos de griego bíblico, es el otro, ¿verdad? Introducción al griego bíblico y sintaxis del griego. Son los dos textos. Y además está produciendo un texto sobre Apocalipsis que Dios mediante saldrá en el futuro, también en español. Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso, hoy vamos a enfocarnos en un solo punto que es el estudio de términos. Doctor Steffen, muchas gracias nuevamente por regalarnos su tiempo, por acompañarnos. Es como siempre un placer y un gusto. Y hablemos del estudio de términos. ¿Le parece? ¿Qué es y a qué se refiere el estudio de términos? Le cedo la palabra. Bienvenido. Gracias. Bien. Realmente hay varios niveles de estas cuestiones porque y realmente queremos evitar la gran profundidad del estudio lingüístico y todas sus teorías y esto porque está más allá de simplemente el tema. Pero simplemente para hacer una intención de explicar de lo que ocurre con palabras que ocurren dentro de Biblia, por ejemplo. Nuestras Biblias tienen trasfondo de idiomas originales, de realmente dos grandes y en parte tenemos pequeña parte tenemos algunos otros idiomas relacionados. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tiene palabras de romanas, que es latín. Y el Antiguo Testamento tiene algunas porciones en un idioma arameo, que es no exactamente hebreo, que es un idioma relacionado. Que tiene un poquito otro vocabulario, el mismo gramática. Pero la idea de un término tiene que ver con no solamente una palabra en sí, sino el uso que una comunidad hace en cuanto a una palabra. Cuando hablamos de término, estamos hablando de una palabra que tiene ciertos usos dentro de una cierta comunidad. Por eso, las palabras que usamos siempre tienen referencias a lo que la comunidad usen para sus comunicaciones. Procuro evitar palabras muy técnicas aquí, pero antes que estudié idiomas, siempre tenía la idea de que cada palabra siempre tenía una sola definición.
y la definición se encuentra en un diccionario. Por eso, cuando yo era joven, para estudiar una palabra en inglés, fui al diccionario. El diccionario me informó en cuanto a la definición o el significado de la palabra, con la idea errónea que el diccionario es lo que fija para siempre el significado de cada palabra, y con una correspondencia exacta entre la definición del diccionario y el significado para siempre de cada palabra. Cuando idiomas y seres humanos no funcionamos así. Como seres humanos tenemos la tendencia de usar términos en distintos contextos, y el contexto informe a los matices o el rango de significados posibles en cuanto al uso. Por eso el estudio de términos, realmente al fin de cuentas, es descubrir los distintos usos que autores usaron alrededor de una cierta palabra. Por eso, lo que vale más en el estudio de término son las concordancias. Son las concordancias que nos ayudan. Ahora, en cuanto al griego, por ejemplo, el Nuevo Testamento, tenemos la gran ventaja que tenemos la literatura griega, y tenemos las concordancias. Y tenemos la concordancia en español también, que tenemos las herramientas necesarias. Por eso tenemos concordancia, hasta la concordancia Strong, que muchos usan, nos ayuda mucho porque dan códigos y nos dan todas las veces cuando un cierto término se usó dentro del Antiguo Testamento traducido a español, traducido a griego, se llama la Septuaginta. Esto ya tenemos, y además tenemos acceso a todas las veces que ocurren ciertas palabras. Y por eso podemos observar por nosotros mismos la historia del uso de ciertos términos cuando queremos usar un término, porque podemos ir para atrás y apreciar cómo que los usos de términos cambian a lo largo de los siglos. Y es lo que nos interesa. No es que cada palabra tiene una sola definición o solo significado. Nunca es así. Las palabras cambian según ciertos contextos. Por eso cada término podemos descubrir varios significados que dependían realmente a lo largo de la historia de distintos contextos. En descubrir el contexto podemos ya ver aquí hay lista de posibles significados en ciertos contextos. Y aquí en este pasaje, en este versículo, tenemos el contexto que más nos da el significado apropiado. Es realmente el estudio de término en poca explicación. Algo que, dos cosas que tal vez quisiera reforzar y preguntarle. Entonces, el estudio de términos nos ayuda a entender qué significa una palabra en un determinado contexto, tanto literario como histórico, ¿verdad? Sí, Podríamos traspolar ejemplos al español, como, por ejemplo, hablemos de un ejemplo tan común como hablar de nacionalista, ¿verdad? El término nacionalista varía mucho de un momento histórico a otro. En los años 40,
era un término afiliado con el fascismo. sí, Pero cuando yo era chico, en los 80s, por ejemplo, en Bolivia había un partido político democrático muy grande llamado la Acción Democrática Nacionalista. sí, Y no tenía nada que ver con fascismo. no, Y bueno, no, hoy en día nacionalismo se utiliza en algunos contextos como la idea de recuperar la identidad nacional. Entonces, hablaríamos de un estudio de término en ese sentido, de no solo buscar en el diccionario cómo lo define, sino buscar el momento histórico en el que ese término es sí, utilizado y bajo qué contexto, ¿verdad? sí, Para sí, entender qué quiso decir el autor. sí. Y en español, igual, porque cuántos estudiantes sufren en leer Don Quijote y esta literatura de España que tuvimos que leer en la escuela, ¿no? Y con palabras que ya no entendemos, literatura pasada, que estas palabras tienen su historia de de un cambio de significado en distintas épocas, en distintas áreas. Su ejemplo era muy buen ejemplo, realmente. Y aprovecho de insertar ahí una segunda pregunta. Muchas personas utilizan la concordancia Strong Sí, y me imagino sí, que más adelante vamos a hablar, pero buscan la concordancia Strong un término, digamos fe. La concordancia Strong se va y dice pistis y da una serie de 8 o 10 significados. Y entonces la persona busca cuál le gusta más de esos significados y le asigna un pasaje, ¿verdad? Aquí me gusta con confianza, aquí me gusta fidelidad, aquí me gusta constancia. Dicen, entonces, para armar mensajes existe esa costumbre de usar la Strong como una manera de intercambiar palabras en un versículo para ver cuál se acomoda más a lo que yo quiero presentar. sí, entiendo. ¿Es válido hacer eso? ¿Cómo se puede? Ahorita solo le preguntaré si ese es o no es un uso correcto y después vamos a profundizar en el cómo. No sé si está de acuerdo. Bueno, Strong no está para darnos una lista para escoger cuál significado nos parece mejor a nuestros criterios. Es más para dar las opciones en distintos contextos. Por eso es el contexto que debe informarnos de cuál uso está más apropiado en nuestro nuevo contexto. Pero Strong con sus números, especialmente para los que no dominen hebreo griego, sin tomar los años necesarios para aprender, es una buena herramienta realmente, porque es posible usar los números y saber exactamente dónde o en toda Biblia cuando la palabra se usó. Eso es bueno, porque es posible estudiar el término, pero tenemos que apreciar que el significado de un cierto palabra, pistis quizás no es el mejor ejemplo, pero quizás hay otras palabras que se cambian más, que hay ciertas palabras que cambian su significado y no podemos exigir que la palabra en el Nuevo Testamento tiene el mismo uso en el Antiguo Testamento, porque puede ser que es otros siglos, otra época, otro periodo de tiempo. Además, realmente, y como siempre digo, el contexto es lo que rige el uso de ciertos términos. Pero, Entonces, para manejar la Strong es importante familiarizarse con las instrucciones que vienen ahí mismo en el libro. Y sí, no es un diccionario de términos intercambiables. Es no, decir, no es para escoger cuál me gusta más y yo le no, inserto a este versículo para no, darle mi toque bonito. Es no, una herramienta
más bien para descubrir el uso de un término a lo largo de la historia bíblica Sí, sí, y sí, entender qué significa en diversas circunstancias, ¿verdad? sí, sí, en distintos contextos, sí, sí, sí. Excelente. Ah, y nos da, entonces, hablamos mucho de rango de significados que son posibles, pero esto no determina exactamente el uso en un cierto contexto, pero los lingüísticos, Lu, Naida, del Instituto Lingüístico de Verano de Wycliffe, la misión, nos contribuyeron una gran ayuda. Tenemos un léxico de ellos que tiene que ver con el traslape de términos dentro de cierto rango de significados posibles de palabras sinónimas, por ejemplo. Es un buen léxico, pero no está en español. Está en inglés, pero no está en español. Pero los lingüísticos de los traductores que son misioneros con ellos sí estudian estos rangos de posibilidades que para ver cuando hay traslape de palabras sinónimas en cuanto al rango. Es buen libro. Para los que manejan inglés, recomiendo el léxico de Lo y Naida, se llaman son los autores. Y vale la inversión, pero no está en español. Uh, pero Strong sí está. Strong está. Es una ayuda realmente. Strong es una ayuda para los que no tienen acceso a manejar el griego por sí mismo, el hebreo por sí mismo. Y ahí vale la pena introducir el tema de que sí, lamentablemente mucha literatura no está en nuestro idioma español, pero para aquellos que manejan el inglés, hay herramientas en las que vale la pena invertir. Hay Para más, pero tenemos mucho en español. Tenemos mucho en español. excelente, Estamos buen en nivel. la era dorada realmente para español, académicamente. Sí. Qué buena noticia entonces para los que quieren estudiar y dicen, yo solo sé español, pues estamos realmente en la era dorada, como dice el doctor Stephen, y tal vez al final de la charla podemos insertar ahí un par de comentarios, invitaciones de lugares en los que se puede adquirir una buena educación en español. Pero hablábamos de que entonces el estudio de términos consiste en identificar el significado de una palabra en un contexto específico. Consiste en, mientras yo estoy leyendo la Biblia, me encuentro con una palabra que parece profunda, parece extraña o parece definir algo importante y yo quiero saber qué significa y entonces yo puedo utilizar la concordancia para descubrir qué ha ido significando esa palabra a través de la historia bíblica y qué significa en ese momento, en ese libro, en ese pasaje específico. Porque el griego y el hebreo tienen significados muy amplios, ¿no? Son idiomas que tienen pocas palabras, pero cada palabra puede significar muchas cosas, que es diferente a nuestros idiomas español o inglés, que son bastante más específicos ahora, ¿no? Eh, entonces, con esto yo le hago la pregunta, ¿por qué es importante hacer este trabajo? ¿Por qué es importante estudiar términos? ¿Por qué me daría yo el tiempo de hacer eso y no simplemente abro mi Strong y le encajo ahí el significado que más me guste? Esta mañana tomé un poco tiempo devocional en Mateo 10, capítulo 10, en cuando Jesús nos advirtió a no temer al que puede, a las cosas que pueden quitar que de matar el cuerpo, y cuerpo en el griego es soma, eh,
pero no puede quitar, y en el español dice alma, fuxe, para alma, pero más vale temer al que tiene poder de destruir tanto cuerpo como psuque, alma en el infierno. Es verso 28 de Mateo 10. Y me impresionó el versículo, pero nos toca un buen ejemplo de estudiar términos. Porque este término psuque se traduce en mucho, especialmente en Nuevo Testamento, nuestra Biblia, casi siempre con la traducción alma. Pero, ¿qué significa alma? ¿Qué es realmente alma? Y a mi parecer es muy necesario estudiar el término a lo largo de toda la Biblia, porque al final de cuentas, la palabra suge casi siempre significa vida, pero es vida en su totalidad. Y es una referencia a veces al ser humano, que es el ser viviente, la totalidad del ser. Y en el versículo que estudié esta mañana, es todo lo que existe la persona una vez que se muere el cuerpo. Es decir, que quién soy yo en la totalidad de mi vida, de totalidad de mi ser como ser viviente, cuando mi cuerpo se muere. Si quita el lado físico, ¿quién soy yo que va a seguir en existir? Es realmente surge. Por eso, para evitar el pensamiento que alma es la tercera parte de un de ser humano que tiene tres partes o algo así, cuando el Nuevo Testamento no habla de tal cosa, es la totalidad del ser viviente que vive su vida. Y entra un estudio bastante profundo que puede ayudarnos a aprovechar, porque para evitar estos debates en cuanto a cuántas partes tiene el ser humano, o realmente porque no es realmente el punto es la totalidad del ser que va a seguir en sobrevivir. Y vale más pensar en la existencia futura que simplemente el cuerpo mismo, porque que tenemos que tener mayor respeto a Dios, quien tiene poder de echarnos en el infierno. La totalidad de nuestro ser, una vez más, en este contexto. Y es bastante profundo, no es fácil, no es nada fácil el asunto, pero temo que hay predicadores que dependen demasiado en herramientas que quieren definir exactamente una palabra como alma, que tiene un cierto significado fijo para siempre, cuando no es así. Y por eso vale saber toda la historia del uso del término. Es un pequeño ejemplo, pero hay muchos más ejemplos de la necesidad o provecho que hay en saber la historia del uso del término. Pero es un ejemplo tan bonito y tan importante porque trae no solo
completa el significado del pasaje. De esa leve explicación que usted nos da de un solo versículo, yo me doy cuenta de varias cosas. La primera es que resuelve algunos conflictos periféricos en los que a veces perdemos tiempo, como qué parte del ser humano termina dónde, ¿verdad? Si el cuerpo se va, el alma, ¿qué es el alma y qué pasa con el espíritu? Con el punto del pasaje no tiene nada que ver con ese conflicto. Una segunda cosa que me doy cuenta es que hace del pasaje algo mucho más real y tangible y no es tan abstracto, no es como, mi alma se va, sino que está hablando de mi ser, o sea, sigue refiriéndose a uno. Sí, Eh, sí, y eso lleva a entender el pasaje de otra manera y hacerlo más aplicable. O sí, sea, estamos hablando de que cuando nos está diciendo a quién temer y nos dice no teman a otros seres humanos o a personas que solo tienen poder en el reino físico, si recuerdo bien, sino teman a aquel que tiene poder sobre la vida misma tanto en la tierra como más allá de la tierra. sí, 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 se puede ya entenderlo, sí, así, Y es exacto. tan profundo y solo sale de una palabrita tan chiquitita como suje, que Que- resulta que había sido, que había sido mucho más profunda que solamente alma, sino que está Sí, hablando de tu ser, tu vida, tú exacto, como individuo. sí, Entonces, exacto. es un excelente ejemplo que usted nos da de por qué vale la pena dedicarle tiempo a este estudio de términos, porque nos lleva a una riqueza, a una profundidad y una Sí, aplicabilidad de la palabra de Dios. sí. Y además hace que dejemos de enfocarle tanto tiempo y energía a cosas que no son realmente relevantes al pasaje y son más curiosidades de uno mismo, ¿no? Ujú, Como las subdivisiones del ser humano, ujú, por ejemplo, en ese pasaje. sí. Um, y lo lindo es que tenemos buenos diccionarios, diccionarios teológicos. Ahora en español tenemos algunos recursos muy buenos. Tenemos eh, ahora en español tenemos un compendio de diccionario teológico eh, que era de el editor Kittel, que antes era en alemán y los libros yo puedo ver atrás, arriba, entonces, de mi cabeza, entonces, los 10 tomos. Hay 10 tomos en inglés, que es un teológico, un diccionario teológico. En español tenemos en solo tomo compendio, que es Ujú. una reducción. Y de tales discusiones de los eruditos que también hicieron el trabajo de estudiar los términos en literatura griega desde mucho pasado. Tenemos diccionarios léxicos en inglés de literatura griega de antigüedad para hacer esto, pero muchos estudiantes no tienen acceso a, a todos los usos en la literatura griega antigua. Pero hay algunos, tenemos otro diccionario teológico, Brown, Colin Brown, algo así, que son 3 tomos de términos. Y más recién es Valls y Schneider, que es 2 tomos en español, buenas discusiones teológicas de términos así. La ventaja es Valls y Schneider tiene todas las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento. Eh, y es otro buen diccionario. Eh, Y eso nos lleva a este punto de la charla, porque hemos hablado del estudio de sí, términos, hemos hablado un poquito de la Strong, sí, que es importante, sí, que es buena herramienta, pero hay que usarla bien usada, lean las instrucciones, sí, asegúrense de entenderlas. Hemos dado un ejemplo aplicativo tan bonito de por qué el estudio de términos. Y ahora hablando de diccionarios, nos decía una serie de herramientas de diccionarios muy buenos en español. ay, Seguramente los nombres suenan un poco raros, pero si ustedes van a una librería cristiana o entran a Amazon y ponen diccionario teológico en español, les va a salir una lista y van a poder encontrar e identificar estos nombres, ¿no? Eh, pero hay uno que es
el que les gusta a todos, ¿verdad? El que se vende, cuando uno compra su combo bíblico en las librerías cristianas, normalmente viene su Biblia, más su concordancia Strong, más su diccionario Vine. Ujú. Y recientemente usted hablaba sobre esta herramienta en las redes sociales y fue una de las cuestiones que nos llevó a poder conversar, porque me pareció tan importante Ujú. que un erudito bíblico pueda hablar sobre esta herramienta, el diccionario Vine, qué es, si es útil o no es útil, cuál es su buen manejo, si es que existe un buen manejo de esta herramienta. Entonces, coméntenos un poco acerca del diccionario Vine, por favor, y por qué usted se refiere a este en las redes sociales y lo ve como algo importante. Esto realmente comenzó en un curso que tengo de introducción al griego. Tengo un buen grupo de estudiantes que estudian conmigo, aprenden griego, algunos por la primera vez. Y en una conferencia, igual como esta conferencia en vivo, me preguntaron también en cuanto a diccionarios y mencioné los problemas que tenemos con Bang y realmente algunos problemas. Uno es la antigüedad del diccionario, porque realmente no es más de 100 años. Estamos hablando del siglo XIX. Es que eh, era de 1800, una era bastante antigua y tenemos mucho más nuevos descubrimientos de mucho en realmente más de 100 años de estudio y descubrimiento de nuevos textos y que sea. Por eso tenemos mucho mejores conocimientos del uso de los términos y palabras en el idioma griego del Nuevo Testamento. Uh, y justo como que hablamos en cuanto a la mala o la idea equivocada de palabras tienen un solo significado siempre. Es un problema porque el diccionario no nos informa que una palabra tiene una sola definición. Y realmente es uno de los problemas que tenemos con Bang, que el estudiante busca para descubrir, esta palabra tiene una definición, que es una definición bastante fija, que no cambia según su uso a lo largo de muchas eras. Eh, Hay dos problemas muy grandes con el Bang. Uno es el asunto de etimología. Etimología es la formación histórica de una cierta palabra desde su principio. Tenemos, no sé cuántos ejemplos tenemos en español, pero el mejor ejemplo es la palabra ojalá, que se usa en muchos países que hablan español. Y en gran uso de ojalá hoy día es algo como yo espero que sea así, o quizás sea, ojalá que sea, algo así, que es un deseo o sería ideal, algo así, pero algo así como así es el uso, pero la etimología de la palabra vino de los tiempos de los moros en España, cuando era una oración a Dios de los musulmanes, a Alá, era una oración a Alá, algo como si Dios quiera, algo así. Que usamos en español también, era la etimología, pero hoy en día, siglos después de ese periodo de tiempo, ya no pensamos que es una oración al Dios Alá. Realmente es nada más que un deseo o quizás sea o prefiero que sea, ojalá que sea. Algo así, es que no tiene, entonces la etimología no controla
el significado del término. Es el uso que controla en el nuevo contexto. Hay varios ejemplos y busqué un ejemplo ayer simplemente en prepararme un poquito. La palabra que es en el Nuevo Testamento que significa leer, Ajá. en griego es anaginosko. Ginosko es fácil aprender porque ginosko es similar a conocer. Ujú. La palabra es en español conocer, es ginosko en griego. Casi mismas letras, realmente. Por eso, ginosko significa saber o conocer. Cuando hay un prefijo, anaginosko, significa leer, no conocer. Ahora, busqué, porque es un problema que encontré hace años con Bain. Bain enfatiza etimología, formación. Por eso está la definición de reconocer o conocer con mucha profundidad o conocer muy bien. Pero luego Bain dijo que después de la formación de la palabra había otro uso, leer. Pero nunca había el significado que no tenemos en la literatura griega el significado conocer de nuevo o reconocer o conocer con profundidad. Todos tales significados no existen en nuestra literatura. Era su etimología que realmente nunca era el significado del término. El término siempre quiere decir leer. Nada que ver como que una persona reconoce de nuevo las letras. Simplemente quiere decir leer. En esto. Ahora hay muchos ejemplos cuando hay énfasis demasiado en etimología, que es que cómo el término se formó con un énfasis en las preposiciones más allá de lo que es posible. Y en Bain, las preposiciones, cada preposición tiene una sola definición en que él enfatiza demasiado lo que llamamos un prefijo antes de un verbo al extremo. Y que las palabras tienen un solo significado. El otro ejemplo infamoso de Bain son los significados de amor. Especialmente la diferencia entre fileo, que significa amar, y Ágape. agapeo, Sí. que es amar. Bain es infamoso y tenemos generaciones de personas realmente un poco. Hemos escuchado miles de sermones que procuran explicar que los dos términos significan dos cosas totalmente distintas. Que uno es como amistad entre amigos o algo así, o un amor que es intercambiable, que solamente amamos los que nos aman a nosotros, algo así, que amistades. Y el otro amor es el amor de Dios, que es sacrificial, que es agapao, que es el amor más profundo posible. Por eso la mala interpretación de Pedro y Jesús al final de Juan, cuando Jesús preguntó a Pedro 3 veces y la tercera vez usó fileo.
en lugar de agapao. Dos veces, ¿me amas? Sí, te amo. Y me amas. Y la tercera vez Jesús usó fileo. Y hay un montón de sermones. ¿Dónde vienen los sermones equivocados? Del diccionario de Bain. Ujú. Entonces, ahora tenemos muchos estudios de términos que nos expliquen que realmente los dos verbos son sinónimos, que no hay la gran distinción entre uno y el otro. No había lista de verbos de amar que eran fijados para cada circunstancia. Todos los verbos para amar dependen del contexto, Ujú. no de su definición exacta en estos. Y esto nos Y, devuelve y, al... era, y era el último problema, era sinónimos, que es que hay palabras griegas que eran sinónimas, que es Ujú. que el autor tenía la habilidad de escoger uno al otro sin cambiar tanto el punto de texto. Excelente. Entre paréntesis, esto nos devuelve al estudio de términos, porque cuando hablamos de agapao, hay una, como usted dice, una gran cantidad de literatura evangélica, de mensajes, de devocionales, de consejerías que giran en torno a este concepto de agapao como el amor puro, el amor divino, el amor de Dios, y los otros amores, particularmente fileo, que es un sinónimo, como un amor humano, un amor de amistad, algunos dicen un amor Sí, sí, sí. de filial, pero si uno hace un estudio de término de agapao, se va a dar cuenta que también en la Biblia, y no tengo ahorita los versículos en mi mente, pero sí algún momento lo hice, agapao no solo es utilizado en el contexto del amor de Dios o hacia Dios, en Sí, algunos contextos es utilizado como el amor al mundo, desde una perspectiva negativa, inclusive. Entonces, el problema que tenemos de jalar un diccionario y tomarlo como evangelio es que no hacemos el estudio de término y a veces vemos que el diccionario o el mensaje o el librito que nos compramos está equivocado. Está equivocado. Puede ser por su contexto, puede ser por cualquier situación, pero es importante entrar a la palabra de Dios y buscar el uso de la terminología antes de hacer de algo doctrina o sí, enseñanza. Y usted sí, decía del diccionario Vine. Entonces, si le entiendo bien, dos grandes problemas con este diccionario. Uno es la antigüedad, es una herramienta muy antigua, entonces no está al día con el conocimiento que se tiene del idioma bíblico y del uso de los términos bíblicos. Y el otro es que hace mucho énfasis en raíces de las palabras sí, y se pasa por delante el uso de la palabra, ¿verdad? Es decir, sí, se sí, enfoca tanto en desglosar una raíz, sí, pero que tal vez ni siquiera quien utilizó la palabra en su contexto estaba pensando en la raíz. sí. Entonces realmente Sí, hace un escucho, análisis inexistente. sí, escucho hasta hoy día, muchas veces, predicadores hoy día, en inglés, español, que informen a la gente, esta palabra griega tiene tal trasfondo y saquen sus definiciones de diccionarios muy antiguos con énfasis tanto, un énfasis a veces más allá de un buen estudio de término, el uso del término, en cuanto al abuso, lo que llamamos abuso de prefijos, podemos decir, Ujú. más allá que es posible soportar el griego. Por eso, mejor ver los contextos de los usos de los términos en lugar de su antigüedad o su formación original. Sí, Ujú. sí, sí, exactamente. Buen resumen. Y el último es palabras sinónimas Ajá, en griego. Uh, Esto entendemos en español. En español tenemos palabras sinónimas sí. que su uso tiene traslape.
de una palabra a otra palabra. Y griego igual, es igual griego, el griego no tiene palabras fijas que con un solo significado para siempre. Ujú. Esto no, el ser humano no es así, no hablamos en esta forma, es que Y tiene podemos mucho que usar, ver con la sí, formación del lenguaje, ¿verdad? El griego no es un lenguaje monolítico, si bien es de no, Grecia, pero de región en región variaba. Yo recuerdo un ejemplo en español es con la palabra echarse y acostarse, porque en Bolivia echarse y acostarse son indistintos. O sea, ambos términos se usan totalmente indistintos. Pero en Centroamérica, por ejemplo, acostarse se usa para las personas y echarse para los animales. sí, Entonces, sí, depende mucho del contexto en el cual una palabra es utilizada exactamente, para que tenga una fuerza, una connotación o un significado. sí, entiendo, Eh, y eso es importante tomar en cuenta. E irse a la etimología de echarse o acostarse, por ejemplo, en español no resuelve nada, no, porque es el uso lo que define qué significa esa palabra. Y entonces, cuando hablamos de Vine, estaríamos hablando de que él se va tanto a la etimología que se olvida del uso y nos lleva a conclusiones erróneas en muchos sí, casos. sí, sí. Y la falta de respetar tanto el cambio de uso según distintos contextos, Ujú. diferentes periodos de tiempo, eras de, de tiempo al mismo tiempo. Uh, Además, uh, en esto. Entonces, ¿diría usted que vale la pena dedicarle inversión o tiempo a un diccionario Vine o es mejor un poco dejarlo en el museo de la historia de la interpretación bíblica y más bien invertir ese mismo tiempo o recursos en herramientas más Sí, contemporáneas? sí, no, vale, y tenemos los recursos, no son muy caritos, costosos, pero que son disponibles. Hay un solo léxico en español, Tugi, se llama Tugi, el editor, que ese diccionario es un léxico que sirve. Strong es una buena herramienta que no tiene costo. Algunos de otros libros son un poquito más caritos, pero están a nuestro alcance, especialmente. No todos los pastores pueden tener el dinero para comprar todos los nuevos diccionarios, pero Es un bonito regalo de la iglesia a su pastor también, sí, ¿verdad? sí, sí. Es que O bibliotecas, bueno, que las denominaciones pueden ya formar bibliotecas o que los institutos bíblicos que tenemos eh, pueden realmente comprar bibliotecas más grandes para que estén disponibles a estudiantes. Porque viajo a muchos lugares en el mundo y casi siempre hay una biblioteca buena en muchos lugares del mundo con buenos recursos nuevos. Por eso no es muy necesario depender tanto de algo como Vine, a pesar que es gratis o que existe dentro de los programas que tenemos al mismo tiempo. Pero mejor realmente usar Strong, a mí parece. Pero entonces, hablamos mucho de algunas suposiciones lingüísticos o descubrimientos lingüísticos en esta charla, especialmente la manera en que términos cambian, no son fijos. Eh, y la importancia de observar sus las opciones posibles y no depender tanto de uh, su formación, por decir que su etimología, sus raíces.
tanto. Además, el resto es realmente oportunidades de estudiar más. Si me permite, quiero, para refrescar la memoria de quienes nos ven, compartir en pantalla rápidamente el diccionario Vine, porque tal vez algunos lo pronuncian en español Vine y no van a recordar de qué estamos hablando, pero esta es una de las portadas más comunes. Existen muchas ediciones de este diccionario, pero el diccionario expositivo Vine, esta es la herramienta a la que estamos hablando y no es con ningún afán de desprestigiar ni de nada, simplemente recordarles a las personas que el invertir tiempo y recursos en el estudio bíblico va a resultar en nuestra enseñanza bíblica, en el mensaje que transmitimos a otros de la palabra de Dios. Y es importante procurar tener a la mano herramientas que son fidedignas al significado y que nos van a ayudar a entenderlo mejor y no más bien a perder el significado del original de esa herramienta. Encontré el Elwell, no sé si este es uno de los que usted mencionaba, diccionario Walter Elwell. No, no. ¿Cuál será? Pero bueno, una estudio, aquí está el de... El compendio, sí. Este es el compendio exacto. Sí. Este yo lo tengo, es una herramienta excelente, es de muy sencillo uso Sí. y es muy importante porque una cosa que me gusta es que nos va mostrando justamente el uso del término en diferentes épocas y contextos. Y este Sí. diccionario hace ese trabajo, por lo menos la versión en español, de decir en el mundo griego clásico se usaba de esta manera, en el periodo de la Septuaginta de esta manera, en el Nuevo Testamento de esta Sí. manera, ¿no? Es un estudio de los términos a lo largo de los diferentes siglos, sí. Sí. Exacto. Valls y Schneider Ah, ya. es el diccionario exegético de todos los términos de griego. Tiene otro costo, es quizás más carito, pero interesante porque estuve en Cochabamba hace varios años y había un estudiante en el seminario en Cochabamba con copia de Valls y Schneider, con su trabajo exegético. Por eso, en esa biblioteca sí son 2 tomos, yo creo, en español. Ajá. Y eso es otro El buena, compendio bueno, completo. pero sí, es porque son todas las palabras griegas. Entonces, hemos hablado de qué es un estudio de términos, hemos hablado un poco con un bonito ejemplo de Mateo de por qué es importante. Un poquito hemos tocado la concordancia Strong como una buena herramienta, una herramienta popular, una herramienta práctica, pero debidamente utilizada. Hemos hablado de algunos diccionarios más modernos, más contemporáneos, que tienen una mejor explicación de la terminología bíblica. Y también estamos aconsejando en amor y pidiendo a los pastores, estudiosos bíblicos, que un poco se distancien tanto del diccionario Vine, por la razón simplemente de que es un material muy antiguo y es un material que puede llevar a algunos errores al forzar significados en las palabras que las palabras nunca tuvieron y hacer caso omiso del significado de la palabra en ciertos contextos. Y bueno, también se ha pedido que evitemos el intercambiar significados a nuestro gusto, ¿verdad? El tener una concordancia, un diccionario, no es para buscar la palabra que a mí más me gusta para acomodar a este versículo, sino es para poder interpretar mejor el versículo en su contexto. Tengo una pregunta más, dos, y luego si podríamos hablar un poquito acerca de las ofertas académicas, pero le voy a botar, como dicen en inglés, un curveball, porque esto no estaba, pero ¿qué de los comentarios? Porque en español es muy popular también hablar de Matthew Henry, de Scofield y de MacArthur, ¿verdad? Es lo que todos usan. Y posiblemente porque son gratis, se los puede descargar en PDF. Sí. Pero alguna vez yo tuve una charla con un pastor muy cercano a mí que tenía su Biblia de Scofield, ¿verdad? Y él leía la Biblia y leía el comentario abajo de Scofield. Y lo que Scofield decía
era la palabra de Dios. Y es importante tal vez si usted pudiera aclararnos un poco qué función tienen esos comentarios y qué cuidado se debe tener con los mismos. Bueno, hay diferentes comentarios. Hay comentarios que son devocionales a nivel popular, en que el autor busca aplicaciones con poco de explicación, pero luego, eh, ahora MacArthur es más teológico eh, que otros. Henry es más devocional, mucha aplicación. Eh, eh, Henry también es algo muy antiguo eh, también, pero son más comentarios populares. Al otro extremo son comentarios exegéticos que entran en el texto uh, para explicar lo que tenemos con el texto, que nos explica distintas interpretaciones para defender una interpretación en cuanto a decisiones importantes. Tenemos una nueva serie de comentarios de un autor en España, Pérez Millos, que CLIE publicó y están disponibles varios de sus tomos en librerías cristianas. Ahora, y tengo varios de sus comentarios en español, son más exegéticos. Ahora, no siempre estoy de acuerdo con sus decisiones, pero lo que él sí hace es explicar el texto griego en su propósito de escribir comentarios más serios que más allá de lo normal. Tenemos otra serie bastante común de Hendrickson, Kistermacher, Hendrickson, de serie de comentarios y que sí él entra en estas cuestiones a veces de explicar el texto, pero ellos explican bastante teología también al mismo tiempo porque tienen una teología reformada, cierta reformada bastante fija un poquito, por eso entra teología para explicar el texto, pero hay bastante buen trasfondo histórico con frecuencia en los libros y explicaciones del texto. Estamos un poquito limitados en español en cuanto, pero está por publicar más y más en cuanto a comentarios. Hay algunas cosas que Keener escribió, hay otros comentarios. Bruce, tenemos varios comentarios de F. Bruce, que son comentarios exegéticos al mismo tiempo. Algunos fueron que son más profundos en esto. Ahora, la pregunta es que para mí, personalmente, busco comentarios que expliquen el texto o comentarios exegéticos. No necesito muchos comentarios con aplicaciones. La razón es porque prefiero contextualizar mis aplicaciones dentro de la situación en que estoy. Yo necesito aplicaciones para el año 2020 en la situación difícil en que estamos. No necesito un comentario para explicarme en una otra era, otra época de tiempo. Hay una nueva serie de comentarios que me frustran un poquito, son comentarios de aplicación. Es una traducción de autores norteamericanos. Esto es algo que se escribió en inglés en los Estados Unidos. Se llama comentarios de aplicación.
Hay en inglés, hay de todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Nunca sabía yo por qué era necesario traducir los libros. Porque todas las aplicaciones son para los Claro. Estados Unidos. Nada que ver con la situación latinoamericana. No sé por qué no buscaron ellos autores latinoamericanos para hablar de aplicaciones para nosotros en nuestra situación. Por eso prefiero aplicaciones que son contextualizadas en cuanto a la audiencia a que queremos explicar el texto. ¿Qué quiere decir este texto para nosotros dentro de nuestra situación? Pero otra vez es cuestión de hermenéutica, es cuestión entonces, para mí, ustedes pueden ver que atrás tengo libros. Yo compro comentarios para, para apreciar distintas interpretaciones que existen acerca del texto y distintas maneras que otros eruditos quieren explicar el texto original. Se llama comentarios exegéticos. No Podríamos decir necesito... que el Sí, comentario nos ayuda a entender una explicación del pasaje. Entonces, para alguien que quiere, digamos, un creyente que quiere estudiar su Biblia y que todavía no necesariamente ha atravesado por un seminario, lo primero que tiene que recordar, tal vez, unas cosas que el doctor Stephen nos dijo que son muy importantes. Los comentarios tienen objetivos, eso es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? Si este es un objetivo devocional, quiere explicarme el sí, texto o quiere aplicarlo. sí. La segunda cuestión es que el comentario no es palabra inspirada de Dios. El comentario es la manera de un autor de acercarse al texto y explicarlo. Entonces, dos cosas que yo les sugeriría es uno, hablar con sus pastores y preguntar qué comentarios, aunque no siempre los pastores van a tener la mejor herramienta, pero por lo menos preguntarles qué comentarios les sugieren. Y número dos, usar más de uno. Buscar unos dos o tres comentarios y que no estén necesariamente de acuerdo, porque van a Sí, echar una riqueza al texto sí. en el cual tú te vas a poder acercar y decir, eh, tal autor dice esto, tal otro dice esto y tal otro dice esto, y entienden así el texto y lo explican así, y poder discernir y utilizar el estudio de términos, utilizar una concordancia Strong bien utilizada, un diccionario teológico más moderno, hayamos dicho no el Vine, pero tal vez uno más actualizado, y poder Sí, decir, sí, así es como yo entiendo este término, pero lo entiendo así no porque a mí se me ha ocurrido, no porque lo he sacado del sombrero como un mago, sino porque he leído lo sí. que gente entendida dice, he leído lo que la Biblia dice al respecto de este término y lo he Sí, definido en un diccionario. Y eso nos sí. ayuda mucho a interpretar la Biblia más sanamente. Parece un trabajito, pero estamos hablando de discernir la palabra de Dios para nuestras vidas y enseñárselas a otros. Así que realmente es un esfuerzo que vale la pena. Sí. No mencionamos recursos que son muy razonables o hasta gratis. Por ejemplo, vale la pena buscar eSword en el Internet porque ellos tienen mucho en español y es un recurso sin costo. Ellos tienen algunas herramientas, comentarios que con poco pago, pero adicional, pero eSword es un buen recurso que tiene griego, hebreo, tiene Strong como concordancia. Y sí, es Word. Y hay paquete en español.
entonces es un programa sin costo que es posible descargar a su aparato y luego siempre está. No importa si esté conectado o no después al Internet. No es necesario tener Wi-Fi para usar el programa. Y ellos mismos, y uno puede ya buscar ayuda porque de vez en cuando le escribí a él o a ellos a buscar ayuda y me mandaron información buena y bastante útil. Porque ellos tienen un paquete adicional de recursos en español. Y hay comentarios, algunos antiguos, pero comentarios que no tienen costo. Y algunos antiguos también, pero tienen buenos diccionarios disponibles en cuanto, especialmente Strong, y hay otros recursos también. Y tienen a veces algunos de los recursos son bastante devocionales, pero eso no tiene costo. A nivel de un cristiano maduro, un pastor, a mi parecer que es bastante bueno cuando no hay recursos económicos disponibles. Correcto. Solamente un aparato, hasta su celular. Y va a funcionar también. Hay otros recursos, pero eso es uno que me gusta mucho. Excelente. eSword, un excelente recurso, completamente. Bueno, principalmente gratis, tal vez tiene algunos elementos que es necesario pagar, pero tiene bastante gratis. Sí. Hermanos, iglesias, denominaciones, inviertan en recursos más contemporáneos, más nuevos, ayuden a sus pastores, regálenles un compendio, un diccionario más actualizado. Busquemos comentarios más de estudio, más exegéticos, más de interpretación de pasaje y no tan devocionales y no tan antiguos. Tratemos de evitar estos comentarios que ya tienen 50, 100 años de antigüedad, eh, porque los recursos han cambiado. Hay algo que hay que entender en la interpretación bíblica, es que lo que se sabía del lenguaje bíblico, de la cultura bíblica, del tiempo bíblico hace 50, 100 años, era muy limitado con relación a lo que tenemos hoy, ¿verdad? La arqueología, la lingüística, cómo se han ido descifrando papiros, ha hecho que los eruditos actuales tengan una mucho mejor comprensión de la Biblia de lo que se tuvo durante mucho tiempo. Nuestros ancestros reformados desde Lutero y Calvino para adelante trabajaron con lo que tenían, con pasión y con amor a Dios. Pero yo les aseguro que si Lutero o Calvino estarían parados hoy, darían su vida por tener acceso a todo el conocimiento que hoy se tiene de interpretación bíblica del siglo, de la época de Jesús y anterior, ¿verdad? Sí, acaba de mencionar algo que antes quería mencionar, es el descubrimiento del basurero en Alejandría, Egipto, que tiene papiros, los pequeños papiros, y eran como cartas, recetas, facturas, decimos en Bolivia, entonces papelitos que ellos botaron en un basurero en Egipto. Y ese descubrimiento era enorme porque en ese descubrimiento, que realmente medianos del siglo XX, nos dieron nosotros el uso del idioma que era común en aquel entonces para el día diaria, la vida diaria de la gente de aquel entonces. Y tenemos un buen léxico, solamente en inglés, pero estos descubrimientos entran en los nuevos diccionarios que estamos mencionando. Hay un léxico de todos esos papiros que nos expliquen el uso de los mismos términos en el Nuevo Testamento, pero en un periodo de la vida normal, la vida secular, la vida del día de aquel entonces. Y era un enorme descubrimiento.
que nos ayudó bastante para apreciar el uso de términos de la gente normal de aquel entonces, del periodo común de aquel entonces. Es algo que mencionaste, pero solamente para mencionar. Y es la diferencia, porque un diccionario como Vine, escrito en el siglo XIX, no tenía acceso a nuevos usos de estos descubrimientos, del periodo del primer siglo, de otros descubrimientos de la literatura escrita de la gente normal, gente que hablara el idioma del Nuevo Testamento. Excelente. Se nos va la hora, doctor Stephen, pero yo le agradezco mucho por esta importante y aplicativa explicación. Y antes de despedirnos, usted ha viajado por casi toda Latinoamérica enseñando, dando clases en diversos seminarios. Tenemos obviamente la mayor cantidad de quienes nos ven son de Bolivia, pero también tenemos gente que nos ve de toda Latinoamérica. Quisiera pedirle, si usted es tan amable, un poquito de explicar el programa en español de Dallas para aquellos que estuvieran interesados en tener una educación teológica superior, de poder adquirir estas herramientas para estudiar la Biblia a este nivel por sí mismos. Dallas tiene un programa en español. Y también comentarnos en el contexto boliviano o tal vez en el contexto más amplio latinoamericano, algunos 2 o 3 seminarios que usted podría resaltar y decir, realmente si quieres invertir tu dinero y tu tiempo, tal vez lo pongo en evidencia porque usted lo invitan en todas partes, pero si quisiera resaltar, no quiere decir que los otros no son igual de buenos, pero en su experiencia decir, estos 2 o 3 son los que yo mandaría a mi hijo para que vaya. En español, el lugar más contextualizado para a dónde mandaría a mi hijo, si sea la pregunta, sería Guatemala, CETECA, el seminario centroamericano en Guatemala. Es realmente el número 1 para a donde uno puede ir. Si hay el lujo de ir y estudiar dentro de un lugar. Ahora, este año está cerrado, es puro línea, CETECA. Al nivel grado, nivel posgrado, es totalmente cerrado. Y el lugar va a abrir el otro año, por cierto. Vamos a volver a la vida normal. Pero en español es el mejor lugar para contextualizarse en cuanto a preparación ministerial y el estudio serio de Biblia en los idiomas, los 2 idiomas y profundizarse al nivel posgrado también. Yo enseño en español en el seminario de Dallas. Es un programa de maestría, posgrado. Por eso no tenemos al nivel licenciatura o simplemente como seminario, instituto. Es totalmente posgrado. Es decir, que es necesario tener ya licenciatura o ya haber cumplido los primeros estudios. Una licenciatura secular funciona para entrar al posgrado de Dallas, ¿verdad? Funciona, sí, exactamente. Funciona, es suficiente. Solamente con este previo título, licenciatura, y pueden entrar, pero antes. Y tenemos, en español, tenemos el programa maestría. Tenemos 2 niveles. Uno que depende del número de créditos. Por eso tenemos un programa
que a veces dura 1 o 2 años, pero tenemos otro programa mayor que tiene la opción de griego-hebreo, exégesis en griego-hebreo, y tenemos esperanza a seguir y dar mucho más para estudio totalmente en línea, el seminario de Dallas y tenemos otro programa de doctor de ministerio en colaboración con CETECA Guatemala, porque son módulos en Guatemala. Por eso los dos lugares estamos ya trabajando juntos. En línea hay muchos programas. Mi sugerencia es trabajar con su propia denominación. Porque recién que mencioné, enseñé un curso de maestría posgrado línea con la denominación Alianza Cristiana Misionera, que es una denominación, no mucho en Bolivia, pero en otros países existe la denominación, y ellos tienen un buen programa línea, posgrado, maestría, pero también ellos tienen al nivel grado, nivel licenciatura, tienen los dos lugares, pero es una denominación que ofrecen. Otras denominaciones ofrecen cursos en línea. Es muy importante investigar qué ofrece, si hay algo de acreditación, si ofrece créditos que luego puede ya transferir a otro nivel también. En Santa Cruz hay buen lugar, en Hebrón para estudiar, en Cochabamba hay buen seminario, en Cochabamba también, de la UCE, en que puede ya formarse bien. En todas las ciudades del mundo hay seminarios. Sucre tiene su seminario de UCE en Sucre. La Paz tiene también su seminario UCE, es un poco más pequeño, pero en Sucre también está. Buen lugar también. CETESUR en Sucre. Sí, también estoy ministrando un poco en Buenos Aires. La UCE tiene su instituto pequeño que apenas realmente está. Es un poco lástima porque en Buenos Aires era realmente un centro de muy buena preparación, especialmente el Seminario Bautista en Buenos Aires. Está bastante reducido. En Lima, Perú, enseño mucho en lo que era el Seminario Evangélico de Lima, CEL, que ahora es una universidad, UCEL, y cayó en números también. Y ellos hacen un gran esfuerzo a renovarse, podemos decir, como una universidad que ofrece carreras seculares, pero con la ética cristiana, pero y mantiene también seminario al mismo tiempo. Están realmente avanzando allá porque por muchos años era Buenos Aires, Lima, en Sudamérica. Pero realmente CETECA es el lugar que ganó a todo realmente para presenciar, para ir a estar presente en el mundo que habla español. Entonces, También. yo lo pondría así para quienes nos ven. Si quieres y te permite la edad, los recursos, el Señor en sus planes soberanos,
realmente ingresar a un centro teológico de envergadura global, pues Dallas tiene un programa en español, 100% en español, y realmente vas a entrar ahí a estudiar con los líderes eruditos evangélicos de interpretación bíblica actual, dentro de ese círculo, ¿no? Entonces, realmente investigalo por lo menos si te interesa formarte, capacitarte en teología. A nivel latinoamericano, CETECA está definitivamente a la cabeza, puntero, tiene precios, también tiene programas totalmente en línea, como programas Sí. presenciales, eh, con precios comparativamente más accesibles que los norteamericanos, pero con realmente un nivel académico excelente. Y a nivel local en Bolivia, pues tienes todo el circuito de seminarios de la UCE, que son muy, muy buenos, y que no, por si acaso, no solamente reciben estudiantes de la UCE, ni es que te vas a volver de la denominación UCE, es un seminario teológico en el que vas a recibir herramientas teológicas para interpretación bíblica y pues puedes servir en tu denominación o en tu tradición sin ningún problema. Entonces, a nivel económico, realmente Bolivia tiene una educación teológica muy accesible. El seminario de la UCE tiene precios altamente competitivos, así que realmente vale la pena como bolivianos aprovechar aquello. Y a cualquiera de estos que vayas, es muy probable que te cruces en algún momento con el doctor Stephen, ya sea como maestro o como conferencista en alguna temática. Le agradezco mucho por su tiempo, se nos Bueno. fue la hora, hemos aprendido muchísimo, temas muy, muy, muy importantes, como siempre, buenos consejos. Yo estoy contando igual los días y a la expectativa de su libro de Apocalipsis, lo ando presionando por ahí porque una temática tan necesaria en nuestro contexto. Pero le agradezco, doctor Stephen. En ponerlo en contexto, podemos usar la palabra ojalá que salga el libro. Estamos entonces orando por eso. Gracias por su Gracias. tiempo nuevamente, gracias por dedicarnos tanto tiempo, por sus conocimientos, sus respuestas y esta temática tan relevante. Que Dios lo Muy siga bien. bendiciendo, que lo siga cuidando y Dios mediante al año lo tendremos por Bolivia en persona. Espero que sí. Sí. Gracias. Hasta Bueno, la próxima. Bendiciones. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.